Bueno, antes que nada, buen día, buenas tardes, buenas noches, para el momento que sea que nos estén escuchando. Esto simplemente es un espacio entre amigos que buscan una propuesta, una idea y reflexionar y pensar con y desde la práctica. Entonces, nada, no tenemos más que contar lo que cada uno va sintiendo y lo que va saliendo en pos de una idea. Si quieren nos vamos presentando, vamos haciendo eso de a poco. Yo soy Pablo, soy profe de yoga, soy amigo de las personas que está acá y bueno, nada, tenía muchas ganas de charlar y de compartir con cada uno. Bueno, yo soy María, también soy profe de yoga y estamos acá con mucho entusiasmo para charlar entre amigos sobre todos estos temas. Yo soy Cori, también profesor de yoga y también dispuesto a compartir ideas, intentando explorar esto que es nuestro sentir. Buenas, yo soy Clara, también soy profesora de yoga porque si hay algo que nos encontró acá es la práctica. Y bueno, estamos acá para justamente seguir como reflexionando abiertamente sobre temas que en cada mate, en cada charla surgen. Buenas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jerónimo, también soy profesor de yoga y amigos de quienes están presentes. Y estoy virtual porque estoy lejos, pero con muchas ganas de siempre estar cerquita y de compartir. ¿Y de dónde está Jero? Tenemos que salir. En Aluminé, provincia de Neuquén, por ahora. Eso va a haber que editar. Bueno, nada, la idea era empezar a charlar y ir viendo qué se despliega y qué se va dando sobre temas que tengan que ver con la práctica y la sensibilidad de cada uno, pero como es la práctica que tenemos nosotros, que está íntimamente vinculado con el presente y con la actualidad. No es una práctica aislada ni de otro plano. Directamente es algo que nos va pasando y que vamos sintiendo y que vamos trabajando. Un poco la idea del tema de hoy era trabajar sobre qué es el humano en esta época y cómo se siente ser humano en esta época. Y ir desplegando lo que va saliendo a poco. Así que, bueno, ¿qué es el humano para ustedes? ¿O qué problemas tiene el humano en este momento? Una cosa que me parece interesante es también pensar que, hablando de la práctica, que muchas veces parece ser algo interno, individual de cada uno, la práctica verdaderamente está apuntada a la relación y a la interacción que tenemos como seres humanos y no solamente al espacio interno que habita cada uno. Entonces, en relación a eso, me parece que una de las primeras cosas que me gustaría plantear con respecto al humano es este sentido gregario que tenemos, ¿no? Y cómo nuestra identidad se forma no solamente de manera individual, sino colectiva. Y a eso le sumaría esto que nos viene pasando a nosotros, de tener la necesidad de encontrar espacios en donde volvamos a compartir experiencias. Tal vez la pregunta del millón actual es qué ha pasado con esa pérdida del sentido de lo humano que anda siendo como una problemática en boca de todos. ¿Qué ha pasado con esa interacción entre nosotros? ¿Y qué lugar tiene nosotros la práctica? ¿Qué lugar puede nutrir ese espacio que está en pérdida? Y hay algo de estar como hiperconectados, ¿no? De sentir que hay un montón de medios de comunicación, pero sin embargo que no se genere ni un solo encuentro. Que hay enormes ciudades, hay gigantes espacios dentro de las sociedades que habitamos, pero en cierto sentido bastante íntimo y bastante simple, están vacías. Y las personas se sienten solas. Entonces es una sociedad mega conectada, pero a su vez súper aislada. Sí, yo en relación a eso justamente estaba reflexionando cuando hacíamos la pregunta, ¿qué sería lo humano? Pensaba como en un eje, ¿no? En los puntos cardinales, pensaba en un eje horizontal en relación a la amistad, ¿no? A los vínculos que van hacia el amor, o pensaba, lo que a mí me hace humano es la amistad también con las personas con las que me vinculo. Y por otro lado, un eje transversal que tenga que ver con mi trabajo como individuo, ¿no? Y en relación a eso, pensaba en el trabajo,
¿no? ¿Qué es lo que nos hace humanos? También pensaba en la actividad. Claro, porque durante mucho tiempo, Jero, eso que vos decís, yo lo vengo pensando hace rato, después de sí, qué sé yo, desde que se inventó el trabajo, muchas veces el ser humano se definió por lo que hacía, ¿sí? Pero no por lo que hacía creativamente, que por ahí es una enorme diferencia, sino por el lugar en el cual se insertaba en el mundo de la producción o del trabajo, ¿sí? Y creo que estamos en un momento en el cual no es que la primera vez que cambia, porque la tecnología siempre nos ha hecho cambiar, pero estamos en un momento entre tanta inteligencia artificial y comunicación que ese lugar del ser humano está puesto en duda. Entonces está buenísimo charlarlo también. ¿Qué sería el hacer humano si está tanto en boga la IA y el lugar que va a ocupar en nuestro hacer? ¿Cuál sería el hacer humano si de repente no tuviéramos que trabajar? Capaz es mi herencia más trosca, pero pensaba en eso, en cómo el trabajo se relacionaba antes, el valor de las cosas, con el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las cosas, ¿no? Se hablaba de eso. Y cómo hoy en día con esto del dinero y con los modelos de intercambio que son más como gigantes, cómo se ha ido escondiendo el valor por detrás del precio. Pensaba en eso, cómo se esconde la mano que produce por detrás de una idea que tiene mucho más que ver con eso, ¿no? Como con un estatus. A mí esta cosa de no relacionarnos con el trabajo me lleva a pensar mucho en cómo también la espiritualidad está volviendo a tener una relación directa con la religión. En esta pérdida, vengo reflexionando sobre algo que voy a tratar de bajarlo redondo. ¿Está bien? Que tiene que ver con esto de bueno, no nos estamos pudiendo vincular a través del trabajo como antes, ¿no? El trabajo no solamente te daba un estatus, sino que te daba credibilidad y estaba relacionada, ¿no?, la visión del éxito y el fracaso en relación a eso, y tu desarrollo un poco venía por ahí, ¿no? Como que se sostenía en lo social. Y aparte de eso, estaba como el desarrollo de lo espiritual, ¿no? Ahora la sensación que yo tengo en esta pérdida de foco, de bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estamos medios mareados, que no sabemos bien encontrarnos, que no sabemos bien qué pensar. Nos devuelve como esta cosa donde la espiritualidad parece que quedó simplemente relegada, no solamente al desarrollo como a algo muy individual o a algo que está como vinculado otra vez con la religión. Con algo más estructurado. Como algo más estructurado. Sí. Como un convencionalismo, sí, dirías vos. Sí, como que se está volviendo a plantear algo muy de base, que parecía que ya estaba andando y que ahora con esto que está medio mareado, vuelve como a foja cero. A mí me parece que está buenísimo lo que decís vos, porque este concepto que en yoga es bastante antiguo, que es el de Kali Yuga, ¿no? De un tiempo degenerado donde supuestamente la humanidad va perdiendo todos los valores, todos los principios que en una época como dorada o algo así se tenía. Dorada me refiero al pensamiento y al sentir no solamente personal, sino colectivo, y los órdenes que tenía eso. Pero vos sabés que a mí me parece que justamente en esta época degenerada, entre comillas, un poco relacionado con esto que hablábamos de la IA y cómo se están desestructurando las formas que durante muchísimo tiempo fueron las vigentes, yo creo que eso nos da una posibilidad justamente de empezar a replantearnos cuál es el lugar que ocupamos. Justamente creo que este espacio un poco tiene que ver con eso. De volver a pensar qué es lo que somos, de volver a sentir, y no sé si a encontrar una respuesta, pero sí a buscarla. Me parece muy importante porque eso va volviendo a abrir espacios y a revisar por ahí no solamente los picos de todo lo que implica eso, sino justamente las bases, a dónde estamos parados y cuál es la estructura que queremos volver a generar
en este cambio de paradigma tan grande que hay. Dos cosas lo que dice el Cori que para mí son vitales. Esa estructura que hay que regenerar. Para mí lo que pasa es que los trabajos, la forma que teníamos que hacer, que teníamos antes, estaban vinculados con una estructura y con una forma de entender el mundo. Esa estructura se cayó al carajo, ¿sí? O está en una transición por lo menos. Entonces la forma que teníamos de vincularnos con eso ya no es la misma. Y por el otro, el tema de la espiritualidad, ¿no? Acá van a ver que nosotros vamos a hablar un montón de espiritualidad. Y es distinto a lo que decía Clara, fíjense, distinto, espiritualidad de religión. Para nosotros la espiritualidad, si se me permite, una forma de definirlo es la sensibilidad, la inspiración, la vivencia, ¿sí? La percepción, cosas que, enaltecen al ser humano y lo ponen contento y le dan ganas de vivir. Entonces, justamente, tratar de que lo que venga, ¿sí? El lugar que ocupe cada uno en lo próximo que venga, sea más desde esa espiritualidad y no desde adaptarse a una forma preimpuesta desde afuera, que no sé si va a dar la chance de hacer eso, ¿sí? Creo que estamos en esa tensión, en ese momento. Pero bueno, la idea es empezar a plantear un poco de esas cosas. Está bueno porque fuimos resolviendo como humanidad tantos como diferentes problemas que se nos fueron apareciendo en el camino. Supongo que en ese sentido me vuelvo optimista, ¿no? No es un optimista ciego que piensa que el desarrollo de eso va a ser un camino fácil o tal vez sencillo de encontrarle la vuelta, pero sí creo que una de las cosas que nos hacen humanos es la capacidad de superar obstáculos. Ayer pensaba esto, ¿no? Si lo humano lo pensamos como una categoría de pensamiento, vendría a ser como una forma de anclaje, ¿no? A la realidad. Una manera de anclaje a la realidad, y ahí pensaba como en eso de los puntos cardinales, ¿no? Como uno está en el centro, pero después pensaba como concepto, ¿no? Y como concepto la humanidad como si fuera una gran esfera y todos tienen derecho a definir lo humano en relación a lo humano que son. Es un código genético. En relación a eso pensaba qué importante el silencio y la escucha a la Tierra, ¿no? Que en ese descubrimiento de qué es lo humano, descubrirlo como uno descubre, por ejemplo, cuando aprende de sus maestros, que no solamente aprende de las enseñanzas y lo que uno pregunta, sino que aprende escuchando y viendo justamente su humanidad, viendo sus imperfecciones, viendo esa amistad que se va construyendo con las personas de las que uno aprende. Y que creo que eso es algo de lo humano que tiene como una profunda marca de libertad. Sí, yo en eso, bueno, no solo que coincido, sino que hay algo que me parece muy inspirador, a mí particularmente de esta era, que tiene que ver con que hay posibilidad de hacer, de encontrarse, de hacer, de proponer, que tiene otras características a las que veníamos conociendo. De hecho, creo que ninguno de nosotros hubiese pensado en estar haciendo esto. Tal cual. En este momento. En este momento. Y eso para mí es muy revelador, porque hay algo de lo nuevo que no imaginamos, que tiene un potencial que creo que tampoco somos capaces de dimensionar. De lo nuevo y la instantaneidad de eso en este momento, ¿no? Como que uno pensaría proyecciones grandes a futuro y de repente lo nuevo se está abriendo, está sucediendo, está mostrándose y estamos teniendo el valor de participar en eso. Siento que todas esas caídas de esas estructuras tan rígidas que en algún momento funcionan como contenedores para la mente y han funcionado durante un tiempo como contenedores, hoy la ruptura de todo eso habilita. Hay una habilitación enorme a la creación libre. Es como esto de la página en blanco que hablábamos hace un tiempo atrás. Esa posibilidad de la página en blanco también da la posibilidad del creador. ¿A qué le llamas página en blanco, Mari? Bueno, a que no hay más modelos. Los modelos están caídos. No sabemos si somos individuales o vamos a responder definitivamente a la demanda de la sociedad, un Instagram o lo que sea que querramos responder a eso. Uh-huh. Pero esa página en blanco yo siento que es una posibilidad a futuro. O sea, siento que es la posibilidad de vivenciar la mente como un espacio abierto, que hace tiempo que no se sentía esa frescura de la mente. Es interesante eso que decís en relación a lo que hablábamos hoy de los dogmatismos, ¿no? Exactamente. De alguna manera.
Hoy en día ese bastidor, ese cuadro en blanco, de alguna manera es un espacio realmente de libertad. Es interesantísima la capacidad de accionar, ¿no?, que tenemos. Sin embargo, también eso nos genera esta ambivalente sensación, un poco lo que decía Pablo hoy, de si eso va a ser algo que verdaderamente despliegue nuestro potencial o va a terminar convirtiéndose en la nada, o simplemente en un producto que no aporta a esa corriente colectiva, ¿no? Yo creo que ahí creo que es el gran desafío de este momento. Al no tener una persona o alguien que te esté diciendo es por acá, está ahí como el desarrollo de la propia visión colectiva y obviamente particular, pero hay algo de esta cosa de animarse a hacer pese a que no haya nada que te esté asegurando el final, digamos. Volvemos al tema de cuál es la inspiración para crear, ¿no? Bajo qué línea uno se cuelga a la hora de crear. A mí en relación a eso me parece como algo todo el tiempo a eso, a traer en valor o a valorar qué increíble que es la práctica. Que uno siendo profe de yoga parece como que está tirando un chivo, pero en realidad eso de la capacidad de poder vivenciar esa sensación de ser humano sin necesitar echarse encima conceptos, digo, estas líneas de reflexión que vamos abriendo, que son resultado de estudios, son resultado de formación y bla, también tienen una cuota enorme de la propia impronta por la propia práctica, y eso de poder vivenciar la propia humanidad y poder encontrar una línea que es propia, en realidad no es una línea, ¿no?, pero que una propia energía, y encontrarse con eso es algo que después te da ganas de compartirlo, porque si no, entre tanta IA y tanta información, vos le preguntás a Meta qué es lo humano y te lo explicas mejor que lo que podemos explicarlo acá. Ahora, esa relación entre nosotros para mí tiene un valor enorme, porque encontrás eso como lo real, ¿no? En realidad yo los escucho hablar y así como está todo esto que es lo súper inspirador y súper tentador de ese espacio que somos, de ese espacio creativo, también da un cagazo tremendo. La incertidumbre da un cagazo tremendo. Y las formas en la sociedad, si vienen los modelos en la sociedad, vienen un poquito a salvarnos la papa de esa completa incertidumbre. Yo creo que estamos en un momento en que los modelos y las formas son muy burdos. Entonces nos damos cuenta de que no hay una identificación muy tentadora en eso. Como sí, me reparo en esto, está bueno, pero no quiero ser esto, ¿sí? Y entonces empieza a aparecer esa pequeña ventana en el agarrar y decir, bueno, ¿qué soy? ¿O qué podría hacer con esto que soy? Si no te contienen los modelos, ¿qué otras formas de contención subjetiva tenemos, ¿no? Digo, ahí la práctica tiene un enorme laburo que hacer, digo, ¿no? Cómo despertar esa sensación de valentía que se necesita a la hora de encarnar la acción, a la hora de encarnar un proyecto, a la hora de encarnar un futuro, que no tenga un basamento en ni ideologías, ni formas rígidas, ni modelos pasados, pero sí tenga la capacidad de ponerse en juego. ¿Qué te contiene qué te contiene si no te contienen los modelos, ¿no? Bueno, para mí hay algo que nos contiene, que subestimamos bastante, que es la amistad. Yo creo que la amistad es un gran espacio de contención espiritual y es un gran espacio para poder desarrollar dentro, creo que es el modelo que todavía se sostiene y que tiene mayor libertad. Y qué importante esa falta de competitividad, ¿no? Que antes, por ahí uno diría, bueno, antes era la competencia entre pares, claro, frente a la situación de poder ponerse en un espacio vacío y dejar correr la amistad. Y la inspiración en esa amistad. Y que la amistad es un arte argentino, así como nosotros entendemos la amistad, quizá en otros lugares no se entiende de esa manera, y nosotros lo damos muy por sentado, pero es un arte que cultivamos en nuestra cultura, por el cual, bueno, fluye eso que te hace reír de un amigo, que te emociona de ir a ver a un amigo, que te contiene de un amigo, que es esa energía, ese prana, ese amor que corre por ahí, que en nuestra sociedad, en nuestra cultura está re vivo, y bueno, está bueno poder remarcarlo eso también. Yo creo que también en relación a esto que estamos hablando, es interesante pensar
que no solamente está la función productiva, ¿no? Sino que el silencio como ese espacio justamente que no está siendo productivo, ¿no? Que puede ser silencio o incluso en relación a esto que decíamos, ¿no? Este tiempo de ir a ver un amigo, este tiempo perdido de alguna manera, o cuando uno se pone a reflexionar o incluso simplemente a disfrutar esto que somos, ¿no? Que somos seres humanos y es realmente increíble todo el potencial que existe, y yo creo que cuando uno se posiciona desde el silencio, entre comillas, o el espacio, le podemos decir de muchas maneras, aparece esa incertidumbre. Creo que esa es una de las primeras sustancias que desde la época de las cavernas nos viene empujando y motorizando. Es una linda nafta esa. Sí. Totalmente. Pero por otro lado también creo que es importante aprender a dialogar con eso, con el espacio, con el silencio, o con lo que no necesariamente es productivo. Es mágico, ¿no? Como la práctica, de vuelta, volviendo a lo mismo, pero por ejemplo, una experiencia personal que me pasó, sin ir más lejos, el miércoles, con este proyecto. Yo tengo ganas de arrancar como un nuevo proyecto en relación al yoga, etcétera. Y no parás de tirar cómo chivo, la mente Jero. empieza en esto. ¿Cómo? No parás de tirar chivo, Jero, vos pará. Sí. No, pero bueno, eso, como uno dice en la productividad, ¿no? Quiero crecer o quiero hacer tal cosa, porque se lo pone como práctica. Decís, bueno, voy a hacer la práctica de crecer o de formalizar la actividad, bla. Y empezás a entrar en una del control, que no parás de poner pasos y de eso, de ponerte productivo. Y nos pusimos a meditar con Nay en clases, y en un momento se me viene como, bueno, sí, todo bien, porque ahí entras en una de que no existe la salida. O sea, te volvés un esclavo de vos mismo, o eso, soy mi propio jefe o mi propio esclavo, ¿no? Y de repente como recuerdo este concepto, el concepto de lila, ¿no? De juego divino, de decir, pará, la vida es divertida, como aprendió a olfatear un poco más los pasos, en lugar de estar todo el tiempo planificando lo que viene después. Y que eso es entregarse al silencio o aprenderse al silencio, decir, ¿qué es lo que el silencio me trae? Porque si no es como, pareciera que hay que hacer mucho ruido para mantener la cosa andando. Y a veces hay que simplemente frenar, ¿no? A mí se me venía una pregunta con eso, que la venía pensando hace rato también, que es una pregunta abierta, ¿no? Pero pensaba en que, bueno, ¿qué pasa con esta cuestión del tiempo? ¿Qué pasa con poder tener el tiempo para lo humano? Para lo humano, que no es simplemente ponerse a producir para ganar dinero, ¿no? Y es una época en la que tenemos, yo creo, el mayor confort que la humanidad haya podido llegar a adquirir. O sea, no sé, hasta un lavaplatos, que es algo básico y que funciona hace miles de millones de años, pero sin embargo todo ese tiempo que hemos ganado, porque es tiempo ganado en definitiva, ¿por qué sentimos en este momento que tenemos cada vez menos tiempo? Cada vez menos espacio para una charla o cada vez menos espacio para un abrazo. Es que para mí, lo que pienso de lo que decías vos, Cori y Jero, es el tema de que veníamos muy reducidos como humanos, como nuestras capacidades, nuestro espacio como humano, quizás creció en una sola dirección un montón, pero de otras épocas y de otros momentos, quizás más reducido, lo hacían antes los ricos, lo hacían los que sabían, qué sé yo, pero nos redujimos como personas, ¿sí? Esto que decía el Cori de la mente productiva. Tenemos una recontra mente productiva. Quizás lo que sentimos como en falta o que estamos perdiendo frente a la IA es que, bueno, está haciéndose cargo de nuestra mente productiva. Y entonces decimos, ay, lo único que era ya no soy. En realidad somos muchas más cosas. Por ejemplo, Jero hablaba al principio de la diferencia entre el precio y el valor
¿no? Antes el valor de las cosas también estaba dado por lo que aportaba el colectivo, por lo que servía para el resto. Y ahora eso se rompió hace muchos años y está dado por, bueno, lo que me hace sentir, lo que me hace significar frente a otro, lo que le sirve a quien tiene los medios de producción. Pero no miramos qué es lo bueno para el colectivo, no gastamos nuestra energía productiva en eso, sino no nos inspiramos para ver en qué puedo mejorar las condiciones de vida mías y de los otros. Y entonces también creo que un poco, y me estoy extendiendo un poco quizás ahí, como que los lugares sociales donde habitamos, los gobiernos, las sociedades y todo eso, son un poco de modelos que ya nos representan, ¿sí? O de formas que ya no nos representan, y nos olvidamos de quizás que somos individuos, que nosotros vivimos en el lugar en el que estamos habitando, ¿sí? Y que tenemos un montón de tiempo, de capacidades, de pensamiento, de coherencia para aplicar en eso. Que somos humanos que viven en una tierra y sabemos, por ende, cómo gestionarla o llevarla adelante. Y creo que muchas veces los sistemas que habitamos no representan eso. Y está bueno darse lugar a eso. Y creo que también hay algo que aporta a que eso crezca, que está ligado al disfrute. Y no al disfrute de, bueno, yo tengo acceso a estas cosas, que es un poco como un modelo bastante que hemos todos mamado, ¿no? Sí. Como el acceso a las cosas, porque pienso igual que Mari, estamos en la gran era del confort, sino bueno, hay algo de la pérdida del disfrute que ya ni siquiera sabemos qué es lo que nos conecta con eso, claro. Que voy a el disfrute por esto, lo simple. El disfrute por lo simple, el disfrute esto. ¿Qué nos sucede cuando estamos entre amigos? ¿Qué es lo que se mueve cuando uno sale de la mente productiva? Del resultado, del toma y daca, de la estrategia para ver cómo hacer. Porque estamos ahora, ¿no? Algo que veo mucho, como esta estrategia de tratar de ganarle a la IA, de alguna manera. Bueno, ¿cómo le gano? ¿No? Entonces está esta cosa de... hay toda una estrategia creándose en la mente para tratar de llegar al otro, y que yo siento que hay algo de la simpleza y del disfrute que nos va a devolver siempre. Sí, totalmente, porque si no, está bueno esto que decís, de que parece que tenemos que pelear con la IA, ¿no? Como que nos va a quitar un lugar. Y tal vez, estoy así pensando como tipo ciencia ficción, tal vez estaría bueno que nos lo quite, en cierto sentido, para que tengamos que descubrir cuál es nuestro verdadero valor. Y vos sabés que estaba pensando, con todo esto que venimos hablando, en que pensamos también, o al menos lo que yo estaba pensando recién, es que lo humano como algo desigual, ¿no? Lo humano como algo que se pone con el otro en pugna, ¿no? Y por ende, no estoy diciendo nada muy complejo, pero alguien tiene más, alguien tiene menos, el acceso, el no acceso. Lo pensaba desde muchos lugares distintos. Por ejemplo, uno de los lugares es cuál es el lugar para la sabiduría. ¿A dónde antes el humano, había ciertos humanos que eran los depositarios de la sabiduría, ¿no? Entonces nosotros íbamos a buscar a esas personas. Era verdaderamente algo fascinante encontrarte con un ser humano así. Obviamente lo sigue siendo, ¿no? Pero digo, hoy todos estos sistemas que de alguna manera nos mejoran la vida, es decir, yo tengo la sabiduría en la mano cada vez que agarro el celular, ¿no? Hay una muy graciosa de Iorio que dice como tienen la biblioteca de Alejandría en la mano y lo usan para mandar memes, ¿no? Un poco es cierto, pero también como este espacio de desigualdad, volviendo a eso que quería decir, no es solamente lo que nos hace humanos. Yo creo que hay un aspecto que es interesante que abordemos, que es esto de lo sagrado. Bueno, en ese punto, si quieren, yo también me quedo con lo de espacio, ¿no? Creo que una de las más grandes mentiras de paradigma que tenemos es que el espacio es limitado, que tengo que competir con el otro, ¿sí? Para poder ganarme mi espacio, ¿sí? Y el espacio, en un punto, es mental, es social,
¿sí? Si nosotros hacemos una sociedad en donde esté habilitada, ¿sí?, las distintas formas de poder ser o de expresarse, ¿sí?, hay más espacio. Ahora, si nos centramos todos en ser como un solo modelo para obtener los mismos recursos, y obvio que es competencia, es salvaje y es a muerte, ¿sí? Pero lo que cambia en ese punto es la idea que tenemos del espacio y la libertad que podemos, la libertad de explorar quiénes podemos ser y qué capacidades podemos desarrollar. Y eso viene con este lugar nuevo para mí, con esta posibilidad, con esta ventanita que se abre, porque es una posibilidad. No es algo que esté dado de por sí, sino es algo de trabajo en interacción y colectivo con cada uno de nosotros para poder tener sociedades, lugares, espacios en donde cada uno puede explorar qué puede ser o sacar para afuera. Creo que eso debería ser sagrado también. Yo quisiera hacer una pregunta, pero verdaderamente. ¿Qué ven en relación a las ganas? Siento en este momento, pero es un momento muy puntual y muy particular en este momento, que hay unas ganas renovadas, que hay un entusiasmo como yo hacía muchísimo tiempo no lograba encontrar. Incluso un entusiasmo cuando te encontrás con el otro. Eso hacía mucho que yo sentía que estaba roto, perdido. Incluso en el espacio tal vez de laburo, de interacción con las clases y todo, siento que hay algo que ha recuperado una fuerza por el querer ver, por el querer conocer, por la búsqueda. Siento una renovación por la búsqueda. Yo pensaba mientras hablaban en algo que se me viene en eso, ¿no? Como en relación a la compañía, que uno a veces necesita estar solo para poder valorar también a los que tiene al lado después, ¿no? Como a mí por lo menos me pasó y me pasa, de poder tener como los dos espacios, el espacio de estar solo y después en el espacio de compañía uno se encuentre diciendo, qué zarpados que son las personas con las que elijo compartir. Y en relación a eso pienso cómo poder usar el deseo como un motor para conectarse con eso sagrado, en lugar de para empacharse, o sea, que en lugar de esa cosa que uno quiere de vivir jubilado, ¿no? Como te empachás y quedás ahí tirado. Yo quiero vivir jubilada. Chocolate. ¿Cómo? Yo quiero vivir jubilada. Bueno, pero no podemos aún. Es que un poco la pregunta es esa, ¿no? Porque yo decía, bueno, no sé, antes se decía, ¿cómo cultivo mi capacidad de la amistad? O cómo cultivo mi capacidad de amar, o cómo cultivo el arte. Y todo eso después pasó a ser ¿quién tiene tiempo para eso? ¿Quién se va a gastar? ¿Para qué haces eso? ¿Sí? Que es lo que con todos llevamos adentro, pero profundamente. Eso no tiene un objetivo productivo, no está vinculado con eso. Y creo que si tenemos la chance, este momento que estamos teniendo es: esto vale la pena, esto es lo que yo me voy a gastar el tiempo, de esto tengo ganas, porque parece, si no, como nos ha adiestrado mucho el algoritmo también a veces, de que las relaciones son transacciones, ¿vieron? Y que están acotadas en un tiempo y una función, y no esta cosa de poder explorarlas y desarrollarlas y ver qué hay en cada uno de esos aspectos. Y que parece haber instrucciones para todo, ¿no? Como si hay algo que nos está acompañando en este último tiempo, son las instrucciones. Instrucciones para sentirse mejor, instrucciones para ser una mejor pareja, instrucciones para una dieta saludable. Tutoriales. Sí, el tutorial y las instrucciones, o sea, tenés pasos a seguir. Que yo creo que eso es como una puja muy grande que hay con este espacio abierto y de exploración que todos estamos sintiendo y que es tan grande que decís, bueno, alguien que me dé una receta, yo la sigo un rato. Hacémela fácil. Y jubilame un ratito la cabeza. Bueno, pero está bueno porque tiene que ver con esto de las ganas. Y me parece que justamente un poco lo que veníamos hablando atrás, de la caída de un montón de estructuras y de formas más externas que nos daban la forma, al romperse un poco eso y quedar como medio pataleando en el aire, la primera sensación fuerte de eso es una gran sensación de vértigo y de miedo, que creo que eso lo pasamos en la pandemia. Hoy, pospandémicos, me parece que las ganas es lo que viene después de que no queda nada, ¿no? De alguna manera hay que salir a hacer, hay que salir a encontrarnos o a encontrar
¿no? El descubrir sin por ahí necesariamente tener la respuesta de lo que queremos ir a buscar o el objetivo claro. Exacto. Recién hace unos días atrás miraba unas fotos que aparecieron en Instagram en donde se mostraban cosas no vistas sobre la pandemia. Imágenes, ¿eh? Sí. Y eran gente, envuelta en distintas cosas. Como las primeras máscaras. Máscaras extrañas. Alguien tenía puesto una máscara que se había armado con un apio. Eran cosas rarísimas, pero había como todo un envoltorio de la persona, porque no era solo su parte de boca y nariz, sino manos, cabeza. Había una persona que había salido al supermercado con una bolsa en la cabeza y estaba toda transpirada y no veía nada. Y yo siento que un poco esto que estás diciendo vos, ¿no? En el ellos ya pasó el post-pandemia, pero siento que el momento actual, si pudiéramos ponerle una imagen, sería algo así como, bueno, nos hemos sacado todos esos trajes estrambóticos que habíamos calzado de alguna Claramente manera. Muy creativos, ¿no? Muy creativos, una creatividad increíble. Teníamos tiempo, no solo para la masa madre. Bueno, esa fue una exploración en la pandemia, que estuvo bien. Gente muy qué dañada hacer con por la el masa tiempo madre. cuando no hay que trabajar. Bueno, como esta sensación de tener la piel renovada. O sea, bueno, no hay, ya está, ese peligro ya pasó, ya hasta esa muerte ya cayó. Esta piel que puedo poner al descubierto hoy, ¿cómo la puedo poner en juego? Me re gusta lo que decís, Mari. ¿Qué hay detrás de la máscara? Sí, exactamente. ¿Qué encontramos detrás de la máscara? ¿Y qué se puede vivir sin la máscara? Se puede vivir sin la máscara. Sí, sí. Y en relación a, volviendo, ¿no?, a esto de descubrir lo humano, y de tener que repensarnos y tener que sentirnos más allá de los roles, de las máscaras, volver a vincularnos con la realidad, y al vincularnos con la realidad de alguna manera descubrirnos. Claro, porque mira, para mí una de las cosas que más se confunde de la práctica es el tema del vacío. Pensamos que detrás de la máscara no hay nada, o es un vacío completamente absorbente, negro, en el cual uno va a perder su percepción, su yo. Inerte, muerto. Y detrás de esa máscara no es que no hay nada, sino que, como dice el Cori, nos vamos descubriendo en el hacer las capacidades que hay en ese espacio, pero que no es que están preseteadas, no están seteadas por el entorno, sino que son cosas que vamos exponiendo, desarrollando y trabajando, pero no es tirarse al vacío total y perderse en eso, sino que al contrario, es encontrarse. Jero. Pensaba en la importancia de cultivar, ¿no? La importancia de cultivar, en este caso, el tono, porque uno se saca la máscara y ¿cómo arranca? O sea, ¿dónde está esa explosión de energía? Y pienso que uno de los motores puede ser el deseo, pero también en relación a eso, como uno tiene que cultivar el tono para poder mantener un discernimiento atento, o poder como saber cuáles son los deseos que a uno lo van a llevar hacia un lugar que no te vuelva a poner otra máscara diferente, ¿no? Como qué importancia esa de cultivar la salud mental, y que también que complicado en esta época también saber qué es la salud mental, cuál es la estabilidad, si no queremos ponernos duros. Pregunta que siempre me hago. Y yo creo que, retomando un poco lo que hablábamos antes, es un momento en el cual nuestras funciones mentales, nuestra forma mental está cambiando. Antes era darle rienda suelta a la capacidad productiva y tratar de insertarse en la corriente que hay, y hoy es como frenar, sentir, ver la intuición que cae y dejar que se desarrolle, dejar que corra, dejar que tome forma. Y eso, bueno, implica entender que las cosas no tienen una proyección hacia adelante, que podamos predecir, y sí que tenemos que ir dándole forma, todos, cada uno, ¿sí?, con su propia intuición, con su propia sensibilidad, e ir dejando que se vaya desarrollando, como una mancha de tinta que cae en una hoja, va tomando la forma de dónde va pasando, ¿no? Y eso creo que es un aprendizaje, es un poco de estar ese desnudo, sin máscara,
pero bueno, tiene una, por así decirlo, una lógica. No es la lógica común, pero tiene una lógica. Yo quiero sumar algo ahí, Eh, que lo pienso bastante, que lo vengo pensando bastante, que todo este cambio que nos genera tanta incertidumbre, también nos genera, volviendo un poco a lo que hablábamos al comienzo, de esta sensación gregaria que tenemos todos al ser humanos, nos genera como una falsa sensación de soledad. Nos deja como un poco en esto de, bueno, se caen los modelos, se caen las formas, se caen las estructuras, no sé cómo vincularme, no sé cómo llevar las cosas a cabo. Parece que soy la única que no está entendiendo la realidad, ¿no? Como hay una cosa muy resuelta en el afuera, al parecer, ¿no? Y me parece que hay algo de eso, que la práctica todo el tiempo nos devuelve como a un estado de integridad, que uno lo tiene muy asimilado, pero cuando lo empezás a desmenuzar, decís, esto es una bocha. Es un montón. Esto es una joya. Es una joya, es muy valioso. Tal cual. Porque hay algo de ese estado de soledad que se desmembrana solo. Y hay algo de la individualidad o de la subjetividad, que por ahí es lo que decíamos hace un rato, de qué te contiene. Bueno, este hallazgo interno te contiene y te abre al otro. Y te devuelve las ganas de jugar, Claro. de apostar aunque no sepas qué es lo que va a suceder en el futuro, de saber que eso en ese rato vale la pena. Y las lógicas del juego. Las lógicas del juego no tienen espacios de rigidez, tienen espacios de exploración. Pero nadie puede tirarse a explorar si se siente amenazado. O sea, que toda esa sensación de amenaza o de amenaza de vos como individuo, que te hace autoprotegerte, que te hace quedarte solo, que te hace estar detrás solo de una pantalla, te impide la interacción. Creo que parte de lo que estuvimos hablando tiene que ver con poder lanzarse a la interacción, sin sentir que uno se pierde en eso. Totalmente. Aparte, me gusta pensar de esta manera casi artística nuestra esencia humana. Porque, dicho de otras palabras, es moldeable. Es moldeable, está cambiando, le podemos ir dando forma, la podemos ir tallando, por decirlo de alguna manera, o no necesariamente, porque tallando me daría la sensación de que yo me saco algo que después no me voy a volver a poner. Y tenemos una plasticidad. Y volviendo a esto que decíamos, hoy en día el potencial es tan grande y la capacidad es tan grande y está tantas cosas a la mano que tenemos la posibilidad de justamente jugar con toda esa plasticidad. Claro, la pregunta creo que es ¿cuándo eso nos hace colapsar en un estado de ansiedad colectivo? Porque creo que el mal puede venir un poco por ese lado en este momento. Sí, claro. Hay una especie de ansiedad catatónica entre todos los seres humanos y siento que tiene mucho que ver con eso que estás diciendo, del espacio abierto y de las posibilidades infinitas. Y cuando eso se convierte en una invitación a la exploración, en una invitación a... Vos sabés que eso me hace pensar en esto, ¿no? De cuando uno no ocupa un espacio, la realidad lo ocupa. Lo ocupa. Claro. Entonces, la realidad u otros, Sí. ¿no? Y De todo tipo. Esos A mí algún maestro alguna vez me dijo, si vos no querés pensarlo, alguien lo va a pensar por vos. claro, sí. También lo podríamos pensar al revés. Ninguna idea es tan original, ¿no? también. Sí, pero te quiero decir, cuando vos dejás el espacio vacío, Sí, era alguien solo- lo va a solo- llenar por vos. Sí, totalmente. Yo creo que uno de los males que nos acechan tiene que ver con esto de creer que uno no tiene nada para aportar. A mí me encanta una frase de Trumpa que dice que el desconocimiento, el sentirse tonto, ¿sí? El sentirse que uno no es parte de la situación y que no sabe de las cosas, es una de las capas más básicas del ego. Como entender que uno es parte de toda la situación en la que está, uno está vinculado, está tomando una posición, está ahí adentro, y que lo intuitivo no es algo mágico que aparece, sino que es como la verdadera naturaleza y solamente hay que darle el espacio, ¿no? Permite esta magia que para mí fue lo que me dio la práctica, que es el hecho de el poder conectar con las cosas e ir experimentando en el buen sentido,
no como un objeto que yo estudio, sino como él ir vinculándome, porque ir descubriendo esa vinculación sería. Y el poder entender que eso está en todos lados es muy poderoso, muy poderoso. Hay algo de la amabilidad que creo que es muy importante para, en esto que decíamos, ¿no? O que decía recién pensando, qué cultivar, cómo cultivar la salud. Creo que la amabilidad para poder sacarse la máscara y descubrirse y explorar y equivocarse y mandarse mil cagadas, eso es re importante que lo tengamos presente, ¿no? A la hora de salir a jugar. Siento que la charla tiene dos visos. Por un lado, una energía enorme sobre la potencialidad y sobre el entusiasmo, sobre lo nuevo, y también un señalamiento sobre una gran crisis del individuo, de las personas. ¿Qué sentimos con nuestra sociedad? ¿Sentimos que hemos perdido la sacralidad? ¿Sentimos que necesitamos hacer una recuperación, una apuesta a eso? ¿Sentimos que, no sé, si la sociedad perdió el alma o si la está recuperando? ¿Qué sentimos? Yo les propongo una pregunta y por ahí la podemos usar de síntesis. ¿Qué es lo sagrado para cada uno de ustedes? Y cada uno vaya pensando. Si quieren, arranco yo. Para mí, sagrado es algo que tiene un valor humano, que recuerda, nos retrae, ¿sí? Sirve de símbolo, nos pone en esa sintonía de algo que es inherente, es de lo detrás de la máscara, que cada ser humano tiene y puede desarrollar plasmando en la vida. Entonces, a veces lo encontramos desde en una iglesia o en otras cosas, en una obra de arte o en la vida misma, en el contacto con otro, pero nos retrotrae a ese lugar detrás de la máscara. Para mí lo sagrado es eso que te relaciona con el continuo, que te hace recordar que venimos de esta tierra, que hay un cielo, que vivimos en un universo, que me hace conectarme desde un lugar de entender que estoy acá, que es una oportunidad única. Eso para mí es sagrado. Hoy temprano leía un poema que justamente decía como esto de dejar que Dios y el mundo se encarguen y simplemente una ser agradecida, porque eso es lo que se nos fue dado. Como esa cosa del agradecimiento, ¿no? Como para mí hay algo en el reconocimiento de la gratitud, de ese confluir de cosas que uno verdaderamente no entiende, que está ligado al misterio de lo humano, que no podemos nombrar, que nos vuelve a conectar con lo sagrado y que está en todas las personas y en todos los seres, creo. Yo creo que lo sagrado es estar con ustedes, lo sagrado es poder escuchar. Y con tu espíritu. No, tal cual. Pero escucharnos. Creo que hoy en día lo sagrado está en poder escucharnos. Un poco lo que decías vos, Mari, de ese segundo señalamiento. Poder escucharnos, poder dialogar de las 1000 formas de la escucha y de las 1000 formas del diálogo. Desde un juego, como decíamos hoy, desde la experimentación, incluso dialogar con el silencio. Nos permite ir sacándonos las máscaras y empezando a recordar qué es lo humano. Exacto. Para mí lo sagrado está en el momento en el que, esto que decías, Cori, en el momento en el que te sacas la máscara, te miras a los ojos con el otro, compartís un silencio con el otro, te sentís conectado, profundamente conectado con el mundo. Con el mundo tal cual es, con la sacralidad del mundo, con la energía del mundo, con las posibilidades del mundo. Y te sentís interpelado por eso, sentirse profundamente interpelado. Siento que la sacralidad la recupero cada vez que me siento interpelado por la realidad. Por ustedes, por la realidad, por el mundo, por la vida. Se la dejamos picando, piensen que es sagrado para ustedes y nos lo cuentan. Y yo quiero, para cerrar, agradecerle a Willy, que es quien nos está haciendo que todo esto sea posible. Y bueno, y a todos los amigos que no se ven, que estarán obviamente en los créditos. Claro, hay mucha gente laburando acá. Programa. Sí.
Y hacerles extensiva esa invitación a esa amistad y a esa participación, tal vez, ¿no? O sea, capaz que con alguna pregunta, que pueden dejar un mensaje, que pueden compartir lo que sintieron. Claro, que nos sirvan de disparadores, porque la idea no es cerrar ideas, sino justamente abrir y que esto se vuelva una gran charla entre todos, una gran reflexión entre todos para poder seguir creciendo y conociéndonos. Bueno, esa fue nuestra primera vuelta. Espero que entiendan ese espacio de encuentro entre nosotros y con ustedes y que vean las reflexiones y las propuestas. Nada más es eso, un espacio de practicantes y de amigos. Les agradecemos por su tiempo y les mandamos un saludo. Cuando escondes los quistes que encierra la mente y la piel se entretiene con el malestar, no le pidas el tiempo que aquiete la herida, grítale al espacio que te haga lugar.